nos espera una sorpresa en el pórtico de San Miguel. Vidal nos ha prometido que conoceríamos al Cid en persona. Y mucho me temo que el de Vivar, el que en buena hora nació, no anda tan lejos. ¡Don Javier, hínquese de hinojos! Con el poder que confiere la espada tizona, legada por mi antepasado Rodrigo Díaz de Vivar, y otro antepasado anterior, Abu Amir Mohamed y Tabi Amir al-Mansur Bitlá, cae el acero sobre tu hombro izquierdo, su testa y hombre derecho, armándote caballero, pero lo más importante es que pasas a ser hijo adoptivo y predilecto de la muy noble y leal villa de... ¡San Esteban de Loja! ¡Enhorabuena! En la tierra de Campos Palentina nos espera una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea en América. Se trata del general José de San Martín, a quien muchas naciones de Hispanoamérica llaman Libertador. Desciende de Cervatos de la Cueza, un pueblo palentino donde le recuerdan con un pequeño museo. Conoceremos su figura de la mano del militar hispano-argentino Dionisio Mena. Como se os pregunta a los militares, ¿cuál es tu oficio y cuál es tu empleo? Bueno, yo soy sargento primero de caballería de la Reserva y estoy ahora de secretario de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil aquí en Palencia. Este lugar donde nos encontramos ahora mismo tiene trascendencia internacional. Pues está en un lugar muy importante. Quizá en España no se le valore tanto como se valora en Argentina. En Argentina todo lo que tenga que ver con la figura del general José de San Martín es venerable, es completamente venerada. Cualquier cosa, sus orígenes, su vida, objetos que tengan que ver con su vida o con su obra, en Argentina, pues no cabe duda, es el prócer de la nación argentina, de la patria, como creador de una gran nación que es ahora. Supongo que tendrá unas connotaciones especiales para ti, porque en tu caso, además de militar, eres palentino, español y argentino. Este lugar te tiene que decir muchas cosas. Pues hay un montón de emociones que para mi persona se concentran en, primero, el ver lo sencillo que es todo esto. La vida tan espartana que tendrían los abuelos del general San Martín. Por otro lado, el pensar que de todo esto, lo que ha supuesto, lo que ha crecido, a lo que se llegó, como dice la placa de entrada, ¿no?, de Azores castellanos, nació el cóndor que sobrevoló a América, ¿no? ¿Qué tendrá el espíritu del palentino? Que cuando sale siempre genera o logra unos méritos que realmente ya lo quisieran muchas provincias tener. Hablaba yo hace tiempo también de Gabriel de Castilla, que es palentino, y apareció en la Antártida descubriendo el continente antártico. Y la emoción también porque, lógicamente, tal como se vive en Argentina, la figura del general San Martín, pensar que en algún momento está vinculado también con esto, pues a nosotros nos tiene que llenar también de orgullo, a pesar de, bueno, de que como españoles también podamos pensar de que, bueno, pues oye, nos hizo un poquito la guerra también. Aurelia, ¿cuántos años llevas enseñando al museo? 10. 10 años. Oye, ¿tú de pequeña en tu pueblo os hablaban de que en este pueblo había nacido el padre del general San Martín? Pues no, señor. ¿Cuándo empezasteis a oír hablar de ello? Cuando nos dieron el dinero para pinar la iglesia. Y a partir de ahí fue la revolución. Sí, la revolución. Aurelia, cuando entran en este patio y entran dentro de esta casa, ¿qué les cuentas? Pues les digo que es una casa antigua, que es una casa en la forma que se vivía en aquella época, cuando vivían aquí los padres del general San Martín, cuando vienen profesores con niños que vienen con autocares
Y entonces los profesores les quieren hacer ver cómo se vivió en aquella época. Entonces los niños no lo entienden. Aurelia, y además de los enseres, de las habitaciones, de todo este, que sí que es un contexto etnográfico, del General San Martín, ¿qué es lo que pueden ver esos niños y esos profesores que vienen aquí? Pues les digo que lean los cuadros que hay por ahí, que están escritos, que tienen el testamento y alguna otra cosa, y ellos pues se ponen a leerlo y entonces ya se informan un poco más de lo que es esto. No me digas que vienen argentinos y americanos y pasan por aquí. Argentinos muchos. Han venido muchos con autocares. Ha habido autocares que han venido 30 argentinos o más. ¿Y qué dicen cuando entran aquí? Pues no se lo creen que puede haber en un pueblo de estos una cosa de estas representando a la familia del General San Martín. No tienen idea. Y peregrinos que vienen, argentinos, y vamos, se van a Calzadilla y luego retroceden a Cervatos para ver esto que es de la Argentina. Pocos personajes históricos han tenido una relación tan directa con los caminos y una proyección universal tan intensa como la de Teresa de Jesús, la carmelita descalza que removió las congregaciones religiosas. Recordamos secuencias de los caminos teresianos, que hoy son estímulo para senderistas y viajeros, y una ruta turística. De ella nos habló el padre carmelita Antonio González y nos contó cómo la santa se había convertido en los últimos tiempos en una inspiración turística. Antonio, lo que hemos visto es algo más que simbología. Sí, pues la casa natal de Santa Teresa es un lugar para nosotros muy querido y para mucha gente. Y forma parte de la niñez de muchas generaciones. La historia de la santa, lo que más llamaba la atención a los niños, ¿no? Pues sí, esas tradiciones de que jugaba a hacer ermitas, como se ve aquí, de aquello de que se fue a tierra de moros, que sí se quiso ir a tierra de moros y la encontró en los Cuatro Postes. Sí, esas tradiciones muchos las hemos oído contar de pequeños. Hablando de la ruta, de la cuna al sepulcro y de extramuros, los Cuatro Postes, ¿sigue siendo un lugar por donde pasan los peregrinos y es un lugar teresiano? Hombre, los Cuatro Postes, como sabes, es una panorámica preciosa de Ávila, por tanto siempre ahí está la gente y para nosotros conserva el recuerdo de esa tradición de que Teresa de niña quiere ir a tierra de moros para ser mártir y la encuentra su tío en ese paraje, según la tradición. ¿Los peregrinos que hacen esa ruta de la cuna al sepulcro pasan por los Cuatro Postes? Pasan, por ahí pasan. ¿Vamos a verles? Estupendo, pues vamos. Sin duda, las panorámicas de Ávila cojearían si no tuviésemos esta desde los Cuatro Postes. Pues es verdad. Bueno, porque esto es un humilladero, era típico que estuvieran a las entradas de las ciudades, en los cruces de los caminos, y ciertamente es una panorámica preciosa. ¿Qué relación tiene con Teresa? Pues sobre todo esa tradición que cuenta que ella, siendo niña, quiere ir a tierra de moros para ser mártir, y entonces toma el camino que se le ocurre, que era el de Salamanca, y aquí es donde, según la tradición, le encuentra a su tío, a ella y a su hermano. Proponemos la visita a una pequeña localidad enmarcada en la denominación de origen Ribera Duero, próxima a Peñafiel y en la provincia de Valladolid. Hablamos de Castillo de Duero, el lugar de nacimiento del célebre guerrillero y militar español Juan Martín Díez, el Empecinado. Seguiremos el hilo de su vida desde la pila hasta el trágico final de su muerte. Y lo haremos con el catedrático de Historia Contemporánea Celso Almuña, que nos ayuda a comprender el mensaje
de este personaje tan singular que defendió la libertad y despertó la admiración entre sus propios enemigos. Estamos en el lugar de nacimiento, estamos en la cuna del célebre guerrillero de la independencia. Estos son sus calles, sus lugares, sus tierras, el solar de sus mayores. Sí, es un personaje típico de castellano y de esta zona. Es verdad que trabaja como agricultor unos años en Fuentecén, pero él nace aquí, él vive aquí, su padre es agricultor y sus hermanos. Se ha dicho muchas veces que es un campesino rudo, campesino es, obviamente, pero era un hombre que había participado previamente, es decir, en la guerra del Rosellón, que es la primera guerra de España contra los franceses a finales del siglo XVIII, en el año 1793 o 95. Y él, en esa guerra, milita en caballería. Para hacer el servicio en caballería no servía cualquiera, es decir, era un cuerpo de élite ya y generalmente era de nobles. Él está de ayudante de caballería y ahí, en esa guerra del Rosellón, él conoce a los franceses y él gana el aprecio de los mandos, es decir, era un chico de pocos años, 20 años, espabilado. La historia cuenta, y los habitantes de Castrillo todavía lo suelen recordar, que en este mismo pueblo, que en su pueblo, tuvo lugar una de las primeras gestas de Juan Martín con los franceses. Sí, efectivamente. Él nace aquí, le bautizan aquí, él es de Castrillo de Duero y es un personaje centrado en esta zona. Él, en el río Botijos, que está aquí ahí al lado, y es su escenario natural, y las bodegas y estas tierras que están alrededor, pues son de su padre, de su familia, y él trabaja aquí, repito, salvo que está en Fuentecén unos años. ¿Empecinado? ¿Por qué? Bueno, sobre el término empecinado hay dos teorías fundamentales. Uno, que es la pecina del río Botijas, que está ahí, que lleva muy poca agua, y que tiene una pecina de color verdoso, que de alguna forma representaría a los habitantes de Castrillo. La otra denominación, y que ha pasado al lenguaje, a la academia y al lenguaje general, es empecinado en el sentido de constante, de luchador. A mí me gusta más esta expresión. Es el rey Fernando VII el que oficialmente le permite firmar como el empecinado. Digo que es casualmente Fernando VII porque va a ser el culpable de su muerte. Y hablando de su vida, esa primera gesta, el primer enfrentamiento lo tiene en su pueblo. Sí, lo que se cuenta, o lo que se dice normalmente es que soldados franceses que venían en vanguardia en exploración por la línea del Duero para ver si había resistencia o no había resistencia. Y uno de los grandes problemas del ejército francés no son tanto los soldados en sí, el mantener a los soldados, como la caballería, porque resulta que los caballos beben una cantidad de agua tremenda y todos los días, que no son dromedarios, y necesitan ver dónde hay gran cantidad de paja, alimentos, pero agua fundamentalmente. Yo en los documentos, la obsesión de los franceses era el primero. Y aquí lo encuentro. La propuesta siguiente nos lleva a tierras de Zamora. Regresamos a la Sanabria más profunda y serena, la que nos va a trasladar a un escenario cervantino poco conocido, pero para algunos sanabreses saben que Don Quijote sigue cabalgando por los alrededores de sus pueblos. Conoceremos al profesor Leandro Rodríguez, quien 50 años después sigue igual de contundente a la hora de defender el origen judío y sanabrés de Miguel de Cervantes, igual de contundente cuando dice que el escenario de Sanabria fue la fuente de inspiración del Quijote. ¿En cuántas ocasiones
el texto del Quijote alude al palomar, a la paloma y al pichón. Al menos 3 veces. Una es cuando el bachiller Carrasco viene a visitar a Don Quijote, le dice que la historia tiene que ser auténtica y la poesía pues puede decir uno lo que más convenga. Y entonces Don Quijote le invita a comer un poquito lo que él tiene y entonces son 2 palominos. Otra vez es cuando él habla, al principio del Quijote, habla de lo que come. Y entonces los sábados y domingos es un poco de huevos, pero sin tocino. Después también habla de un palomino. Otras veces es la criada, cuando habla de huevos, y son huevos de palomas, y entonces él toma huevos de palomas. Huevos de palomas. Estamos en el Palomar, que hay al lado de la célebre casa del escritor, que en la localidad sanabresa de Cervantes siempre se conoció como la casa de don Miguel de Cervantes. Y este era el lugar donde, según las evidencias de su teoría, estaba emplazado el origen de don Miguel de Cervantes, el judío sanabrés y autor del Quijote. Cuando en la venta habla Ruy Pérez, capitán de Cervantes, él habla Ruy Pérez y él estaba muy incardinado siempre con las montañas de León. Cervantes está en las montañas de León, pero existe una región o comarca que se llama Cervantes y esta comarca existe ya desde el siglo XIV, pero Cervantes habla de aldea y de pueblo. El único pueblo y aldea que hay en toda España es este. ¿Por qué judío? Pero hay un Cervantes en Galicia. Ese Cervantes es comarca. Y además hay una cosa muy importante que es para los lingüistas. Hay 40 palabras usadas en el Quijote que no se usan en la literatura de su tiempo ni Covarrubias. Solo después se usa un siglo después en el diccionario de la lengua española. Y eran propias de aquí, no son de otro sitio, solo propias de aquí. Después de todos estos años, después de haber logrado que un grupo de acción local que opera en este territorio canalizase el mensaje a través de una ruta turística perfectamente documentada y señalizada. ¿Hemos llegado al techo? Ellos han trabajado lo que han podido. Ellos se han interesado en el asunto, porque les interesaba la economía y lo social del país. Ellos han trabajado muy bien. Pero claro, hay personas que les ponen la zancadilla para llegar a ciertos puntos importantes. Pero ahí estamos también los demás para quitar esas zancadillas. Y hoy, felizmente, ya está marcada la ruta con sus fuentes, con sus paneles, con el lugar donde Cervantes se ha inspirado y además han procurado ponerlo en internet en rutaselquijote.com. Nos vamos a la ciudad de Salamanca y sin olvidar los muchos encantos que nos proporciona esta ciudad monumental, histórica y universitaria, nos centramos en un personaje central, la figura de don Miguel de Unamuno, el que fuera rector de su universidad, un sabio profesor, escritor y pensador que ya forma parte inseparable del alma de esta ciudad. Por ello, le recordaremos en su propia casa y será con Ana Chaguaceda, la directora del Museo de Unamuno, con quien entenderemos una parte de la historia de Unamuno ligada a Salamanca.
¿Cuántas veces has contado lo de la mecedora aquel 31 de diciembre de 1936? Muchas veces, pero disfruto contándolo. Además hay varias escenas en las poesías domésticas de Miguel de Unamuno que me encantan, que nos gusta mucho hacerlas saber a los estudiantes y a nuestros visitantes, porque hablan precisamente de todos los espacios de la casa museo, de la chimenea, de la camilla, de la mecedora, y a la gente le llama mucho la atención el tener mobiliario original, que es algo en el que somos realmente privilegiados, y la escena de la mecedora la contamos con mucha frecuencia. ¿Cómo fue? Estaba su amigo, el profesor Aragón, al lado de él. ¿Y qué pasó aquel día? Pues tú imagínate la situación en la que está ya Unamuno, ¿no? Horrible, triste, bastante solo, acompañado con los hijos, no solo, pero sin su mujer y sin una de sus hijas fundamentales, que era Salomé, y despreciado un poco por la ciudad, con esa controversia tan extraña de los últimos días de Miguel de Unamuno, y medio secuestrado en casa. Y efectivamente, Aragón luego contará que avisó a la hija que entonces estaba en casa y a la criada porque le olió la zapatilla a quemado. Unamuno había muerto. Y estaba el brasero debajo de la, sí, de la mesa camilla. De la mesa camilla que nosotros conservamos todavía en la casa, porque el mobiliario que tenemos aquí es el que se trajo de la calle Bordadores, donde él muere. ¿Cuántos años llevas ya vinculada a la Casa Museo de Unamuno? Yo llegué a la Casa Museo de Unamuno aprobando unas oposiciones de la universidad de personal técnico de archivos, bibliotecas y museos en el año 89. Voy a hacer ya 29 años que estoy aquí. Oye, ¿es verdad que llega un momento en que sois como de la familia? Sí, sí. Yo realmente tengo mucha vinculación con los nietos, les quiero mucho, ellos me han ayudado mucho, me han enseñado mucho de ese Miguel de Unamuno que a mí me interesa más, ¿no? El Miguel de Unamuno cercano, el público, el padre, el abuelo, el esposo, y realmente yo me siento de la familia y la casa la veo un poco mi casa, ya más que trabajo es otra cosa. No sé si es bueno o malo, porque a veces pierdes un poco el norte o la objetividad, pero me siento privilegiada y me siento parte de la familia. ¿Cómo encaja la Casa Museo de Unamuno en una ciudad como Salamanca? Una ciudad universal, cultural, universitaria, con un potencial tremendo. Pues yo creo que está bien implantado. Es un centro vivo, no es una casita de muñecas donde solo se mantenga el recuerdo a Miguel de Unamuno, es mucho más. Yo siempre digo que la Casa Museo Unamuno es un centro privilegiado, porque verás, por una parte tenemos el espacio de la casa y tenemos la suerte de tener mobiliario original, todos los enseres domésticos, los objetos más personales de Miguel de Unamuno y su familia. Tenemos una actividad muy potente de museo con colegios, con institutos, con turistas, sobre todo extranjeros. Trabajamos mucho con ellos porque intentamos que conozcan al Unamuno público, al Unamuno más personal, más que al Unamuno creador. Pero luego tenemos la joya de la corona, que es nuestro archivo y nuestra biblioteca. Miguel de Unamuno regaló la biblioteca antes de morir, son unos 6.000 volúmenes, pero luego tenemos todo el archivo, o casi todo el archivo personal de Miguel de Unamuno, que la familia vendió al Estado con la condición de que quedara aquí. Date cuenta que tenemos todos los manuscritos, que conservamos 25.000 cartas recibidas, es un fondo apasionante, que tenemos sus dibujos, sus pajaritas, sus fotografías. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Solamente han sido unas pinceladas, pero que a buen seguro os habrán animado a comprobar que todo lo que os hemos contado y la huella de estos personajes históricos está en el mismo sitio que habéis visto. Hasta la próxima semana.